Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar lo que son símbolos, ¿ya? El símbolo te permite hacer lo siguiente, por ejemplo, ¿ya? A ver. Yo quisiera que un texto se mueva y a la vez cambie de color, ¿no? O se vaya reduciendo y moviendo de tamaño. Entonces yo tengo que trabajar con un símbolo para poder ver esta propiedad que te voy a mostrar acá. Mira, voy a escribir acá Adobe Flash. Este texto, eh, si yo quisiera programar internamente, jóvenes, si quisiera programar internamente, yo le hago doble clic, no puedo, mira, yo le hago doble clic, nada, se entra el texto. No puedo animarlo internamente. Si yo quisiera animarlo internamente, ¿ya? Quisiera animarlo internamente, debo convertir a símbolo. Cuando uno convierte a símbolo el objeto, van a aparecer nuevas propiedades. ¿Ya? Mira, para convertir a símbolo un objeto, para convertir a símbolo, eh, presionamos F8. F8 va a convertir a símbolo. Mira, F8 y va a salir esta ventana. Y hay tres tipos de símbolo: el clic de película, el botón y el gráfico. Por ahora vamos a trabajar con el clic de película y le podemos dar un nombre, por ejemplo, texto 1, así se va a llamar mi símbolo. Mira, al aceptar, mira la barra de propiedades acá. Al aceptar, mira cómo las propiedades han cambiado. Ya es un símbolo ya. Ya se convirtió en un símbolo. ¿Verdad? Es un símbolo. Mira cómo ha cambiado las propiedades. Ahora, como ya es un símbolo, puedo animarlo internamente. Mira, doble clic y ya entro a un punto del símbolo que está internamente del texto. Acá está el texto y la escena. Mira, doble clic, entré al texto, que es una animación interna, y acá la escena, que es en sí, el archivo, la animación. Entonces, si yo quisiera hacer una doble animación o algo que haga el texto y aparte un movimiento, tengo que convertir a símbolo. Entonces, mira, lo conviertes a símbolo, le haces doble clic y acá internamente vamos a hacer que el texto cambie de tamaño, ¿ya? Así, de 10 en 10. Presionas en el 10, F6, y con transformación libre, que es esta de acá, vamos reduciendo acá, así, ¿verdad? En el 20 también, F6, y vamos a que se mueva así. Acá también en el 30 F6 y reduzca. En el 40 F6 y regrese. Listo, jóvenes. De ahí presionamos Enter, mira. Ya está. Ya está. Bien. Ahora, regreso a la escena y acá ya lo voy a animar para que este texto se mueva y se coloque en el centro. Así, en el 40, para que venga lentamente. En el 40 F6 se coloca en el centro. Así. Y en el 80 F5 para que se espere antes que se duplica. ¿Ya? Aquí la interpolación clásica del 1 al 80, le insertamos la interpolación clásica, clic derecho, interpolación clásica, ya está. Y listo, miren, ahí solo se ve el movimiento. Miren, ahí solo se ve el movimiento, que el texto baja. En el 1, eso es lo que tú tienes que captar. En el 1 está arriba y en el 40 está en el centro. Y ahí es donde se le aplica la interpolación y genera el movimiento del 1 al 40. Así.
Y del 40 al 80 solamente está estático. Eso es un fotograma de tiempo. Ahora, si yo presiono Control Enter, mira lo que va a suceder. Mira. Una doble animación. Una doble animación. Bien, voy a volverlo a repetir. Mira, voy a crear uno nuevo. Y vamos a colocar en este escenario la palabra peligro. Peligro, así. Peligro. En mayúscula vamos a poner. Yo quisiera que este texto baje y así, ¿no? Regrese, baje y así, diga peligro. O desde acá mejor. Pase, nuevamente pase, peligro, peligro, que diga. Pero que resalte igual, que el tamaño cambie, ¿no? Cambie el tamaño. Vamos a aumentar un poquito más de tamaño acá, 80. Ya está. Ya. Ahora, a ver, acá. Ya está, acá es la opción. Ya espaciado entre, acá dice, entre letras. Vamos a separarlo un poquito. Voy a darle 8. Ya está, ahora sí. Esto es para separar un poco las letras. Ya está. Miren, primero, si yo le hago doble clic, no puedo ingresar a animarlo internamente. Eso quiero que lo entiendas. Solamente si yo le hago doble clic es para entrar al texto y modificar las letras. Si yo quisiera animarlo internamente, tengo que convertirlo a símbolo. Se presiona F8 y se convierte a símbolo. Voy a colocarle texto 2, por ejemplo. O se puede dejar con el texto, con el nombre que viene por defecto. Y te dije que hay 3 tipos de símbolo. En este caso vamos a usar el clic de película. Vamos a aceptar. Una vez que se convierte a símbolo, sus propiedades cambian, mira. Ya no puedo, como se dice, tratarlo como texto. Ya no puedo cambiarle el tipo de letra, nada de eso. ¿No? Y si es que quisiera cambiar esas propiedades, tendría que hacerle doble clic y entro a la instancia del objeto y ahí puedo animarlo internamente y aparte de cambiarle las propiedades también, mira, ya aparecen sus propiedades. ¿Está? Bueno, lo que quiero acá es que de 10 en 10, presionemos F6, el objeto reduzca el tamaño y aumente de tamaño. Reduzca el tamaño y aumente de tamaño. Acá me he equivocado. Acá vino el F6, presión F5, aumente de tamaño. A ver, reduzca, aumente. Un poquito más grande. A ver, ¿cómo se ve? Acá está mal, a ver. Está grande, reduce. Acá debe aumentar. Y acá reducir. Si le aplicamos la interpolación clásica, así, así, no va a hacer efecto. En cambio, si le aplicáramos, si convirtiéramos a símbolo y le aplicáramos una interpolación clásica como símbolo, sí haría un efecto diferente. De ahí ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, mira, internamente el objeto hace esto. Internamente, mira. ¿Ya? Ya está. Internamente.
Salimos de ahí, regresamos a la escena y el objeto es normal ahí. Y aquí le voy a hacer el movimiento. Así. En el 50 lentamente voy a presionar F6 y va a cruzar sobre la, ¿verdad? Y acá sí le aplicamos la interpolación clásica. Ahí está. Así va a cruzar, va a regresar. Control Enter, mira. Ahí está. Hace que el texto se vea pequeño, grande, pequeño, grande. Pequeño, grande, pequeño, grande. Ahora, si Profesor, quisiéramos que sea más lento, sí, dime. Acá, en mi laptop hay veces no da la interpolación, ¿cómo? ¿Por qué no va a dar? la clásica. ¿Por qué? No, no, o sea, me aparece, pero aquí cuando usted lo hace aparece todo negrito y cuando no da algo aparece medio plomito y así me Claro. aparece plomito. De repente, ¿qué sentido te podría parecer? E incluso cuando he querido hacer lo que usted hizo la clase pasada de borrar los puntos, Ya. lo hice y me aparecía todo plomo. A partir de las 10 podemos entrar. ¿Ya? A partir de las 10 puedo entrar a tu computadora con TeamWeaver para ver ese problema. ¿Ya? Ya, Me avisas. ya, ¿Ya? ya, profesor. Y entonces voy a entrar nuevamente acá a mi texto. Acá este texto lo voy a entrar y voy a modificar acá, ¿ya? A ver, aumenta, reduce. Voy a hacerlo más lento porque se ve muy rápido. Entonces voy a abrir así, ¿ya? Vamos a moverlo por acá al 20. Así. Esto también. De 20 en 20 al 40. Selecciono así, lo muevo al 40. Y a usted acá al 60. 40, 60. Así. Y esto de acá lo voy a eliminar. Entonces ya va a ser más lento así. ¿Ya? A ver. Ahí está, más lento. Y acá también, si quisiéramos que sea más lento, esto de acá lo arrastro hacia el 100, por ejemplo. Y ahí el movimiento va a ser más lento también. A ver. Ese no es, ¿no? Este es el otro. Que no le he guardado este. Ya. Regresamos a la escena. Acá, al 100. Y ahí presionamos Enter, va a ser muy lento. Y ahí vamos a ver cómo va. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Ahora miren, esto para mejorarlo también podemos hacer lo siguiente, hacerlo solo en dos movimientos, borrar todo esto. Solamente que reduzca y aumente, nada más. ¿No? Así, en dos movimientos. Y lo voy a ver, lo voy a cortarlo, a ver, al 10, así. También podemos volverlo a cortar al 20. Pero solo en dos movimientos, ¿no? Esto lo voy a borrar. Se selecciona, se borra. Ya. Entonces solamente hace dos movimientos. A ver. Ahí se ve mejor. ¿No? Ahí está. ¿No? Entonces ahí sería mejor. Y ahí se ve la animación lenta y hace o sea, hace una doble animación, se podría decir. Para poder lograr eso, tengo que convertirlo a símbolo. ¿Ah? Tengo que convertirlo a símbolo. Así. Listo, joven.
Ahora, no solo sirve para eso, también sirve para ver una propiedad muy importante que es la de acá. Esto de acá, mira. Voy a hacer que un texto aparezca, se quede un rato y se desaparezca, ¿ya? Entonces vamos a escribir acá un texto. Vamos a poner alfa o transparencia. Vamos a reducir el tamaño. Vamos a quitarle a 0 esta separación, ya. Ahí está. Ahí, ¿ya? Miren, este texto voy a hacer que aparezca así, ¿no? Así poco a poco, con un desvanecimiento, una transparencia, y luego se va a quedar estático y luego va a desaparecer. Para poder trabajar con esa propiedad también debo convertirlo a símbolo. F8, voy a colocarle un nombre, texto 3. Listo, ¿no? Y ahí voy a trabajarlo, mira. Aquí le haces clic, acá en efectos de color, entras a alfa, como se convirtió a símbolo, ya puedes trabajar con alfa, no solo los textos, una vez que aprendamos estas herramientas, ya podemos hacer animaciones con diferentes propiedades, ¿no? Estas son animaciones por parte. En el alfa, le bajas a 0 para que aparezca, y en el 40 voy a presionar F6, le hago clic y el alfa lo voy a subir a 100. Y le aplico la interpolación clásica. Mira, entonces eso va a hacer que el texto aparezca así, miren. Ahí está, a ver. Ahí va a aparecer. ¿Ven? Va a aparecer así. A ver, ¿qué me están preguntando por acá? Sí se puede poner degradado también, ¿ya? Si se puede, ya vamos a trabajar con degradado. Acá está, en colores. Acá está. Degradado lineal y degradado radial, ¿ya? De ahí ya vamos a practicar esto. Los degradados. Acá está, en colores. Y esa es parte del diseño que uno puede aplicar a su texto, ¿no? Pero eso tiene que aplicarse en un texto que ya lo vamos a aplicar en alguna oportunidad. Pero acá ya están los degradados, ¿no? Lineal, radial, así. Bien, jóvenes, estamos aquí. Entonces, el alfa, concéntrense, miren, es de 1 al 40, del 1 así va mostrándose. Así. Ya está. Ese es el alfa. ¿Cómo funciona el alfa? Sí, porque lo estoy convirtiendo a símbolo. Del 40 al 70 voy a dejarlo que se quede estático. Y en el 110 voy a hacer que desaparezca. En F6, mira. Acá se queda estático hasta el 70. En el 70 el alfa debe estar 100. Y en el 110, voy a presionar F6, el alfa debe regresar a 0. Y acá le aplicamos la interpolación clásica. Entonces mira, acá el alfa es 0, de tal manera, y acá el alfa es 100. De tal manera que la interpolación hace que vaya apareciendo de 0 a 100. Así. De 0 a 100. ¿Ya? Y aquí, del 40 al 70, el texto está estático, no hace nada. Y en el 70, el alfa está en 100. ¿Ya? El alfa está en 100. Y ahí, del 70 en el 100, el alfa está a 0. De tal manera que del 70 va a ir desapareciendo porque el alfa va a llegar a 0. ¿Ya? Y acá vamos a dejar un tiempito para que aparezca después, ¿no? Acá. Entonces la animación sería así. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Esa es la animación.
Esa propiedad del alfa también funciona solo si lo conviertes a símbolo. Si tú no conviertes en símbolo, esta propiedad no se puede aplicar. ¿Ya? Ahí está, jóvenes. Listo. Entonces, con esta propiedad ya podemos hacer animaciones más bonitas. ¿Ya? Y vamos a hacer una de ellas, por ejemplo. A ver. Creamos un escenario. Vamos a escribir acá un texto que diga, a ver, animaciones. Animaciones. Vamos a darle acá 5 de, así, animaciones. ¿Ven? Este texto va a aparecer, entonces lo voy a convertir a símbolo, porque quiero trabajarlo con el alfa. Entonces hacemos clic, acá el alfa va a estar en 0, y en el 30 o en el 40 igual, presión F6, el alfa 100. Listo, interpolación clásica. Entonces el texto va a aparecer ahí. Listo. Creo otra capa y en el 40 voy a presionar F6 y voy a escribir otro texto. Adobe Animate, vamos a poner. ¿Está? Y lo voy a convertir a símbolo. F8, acepto. Ya no le voy a dar nombre con el nombre que ya viene. Y el alfa. A ver, aparece, ya se queda ahí, el otro también va a aparecer, así. Ahí. Y en el 80, presionamos F6 y el texto debe aparecer y le aplicamos la interpolación clásica. Y acá abajo F5, para que el texto también ya se vaya visualizando. La animación va así. Aparece uno, aparece el otro. ¿Eh? Otra capa. Acá, presiono F6 y escribo el otro texto. Y voy a escribir página web, por ejemplo. ¿No? Igualito, lo convertimos a símbolo con F8, aceptamos, le hacemos clic y acá aparece el alfa y lo bajamos a 0. Y en el 120 presionas F6, el alfa lo subes, le aplica la interpolación clásica y abajo F5 a todos. Si queremos que se quede estático ese texto un tiempo antes que se repita la animación, F5 acá. Presionamos Control Enter y la animación sería así. 1, 2, 3. El alfa, jóvenes. 1, 2, 3. Bien. Vayan anotando porque de aquí les voy a enviar estos archivos para que ustedes puedan practicar. ¿Ya? Este es el alfa. Hay que presionar F8, convertirlo a símbolo para poder trabajar esta propiedad. Podemos trabajar la propiedad de animar internamente el objeto y podemos trabajar la propiedad del alfa, como lo hacemos acá. Así. ¿No? El alfa es de acá es 0 y acá es 100. Acá es 0, acá es 100. Acá es 0 y acá es 100. Por eso hace ese efecto. El primer texto, 0, 100. 0, 100. 0, 100. El alfa. Y hace ese efecto.
Podemos hacer también que aparezca y desaparezca, ¿verdad? De la siguiente manera, mira. Sobrado hacemos un ejercicio más, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver. Archivo nuevo, aceptamos. Voy a darle acá 700 de tamaño por 200. ¿No caliento lo mismo de hace rato? ¿Vas a comer? Bien. Vamos a escribir acá. Vamos a colocar acá. Tecnología. Vamos a aumentarle un poco de tamaño. ¿No? Entonces, este texto, miren, va a empezar, va a aparecer del 1 al 30, pero primero hay que convertirlo a símbolo, pues, ¿no? F8, aceptamos, y el alfa lo bajamos a 0. Y en el 30 presionamos F6. Sí, listo. Interpolación clásica. Ahí está, aparece así. Y luego quiero que desaparezca. En el 60, presiono F6, le hago clic y que desaparezca. Interpolación clásica. Entonces, ahí se va a ir, ¿no? Entra, se muestra y va desapareciendo. Así. Bien. En otra capa, a la mitad, mientras que va desapareciendo, aquí a la mitad, mientras que desaparece el otro texto, va a aparecer otro. Entonces ahí presiono F6, ¿no? Y ahí escribo encima, computadoras, así. ¿No? Lo coloco acá encima. Y lo convierto a símbolo. Y listo. Aceptamos y empezamos. Alfa 0. Y en el, estamos de 30 en 30, pues, ¿no? 75, presionas F6. Alfa 100. Y en el 105, F6, alfa 0. Interpolación clásica, interpolación clásica. Y presionamos Enter así. Ahí está. A ver, ¿cómo se va viendo? Ahí está. Vamos a hacerlo con un tercer texto, ¿no? Entonces creo una capa y va a aparecer, este texto va a aparecer a la mitad, en el 90. Presiono F6 y ahí escribo un texto. Celulares, por ejemplo. Celulares. ¿Ya? Lo coloco encima y lo convertimos a símbolos. F8. Aceptamos. De más 30, 120. F6. Acá en el ya convertido a símbolo me había olvidado en alfa 0. Ya está. Y en el 120, F6, alfa 100. Más 30 sería 150 acá. F6, el alfa 0 vueltas se va, ¿no? Interpolación clásica, interpolación clásica. Y la animación se vería de esta manera. Ahí está, jóvenes.
Listo. Ese es el alfa, ¿ya? El alfa. Con eso también podemos hacer publicidades de este tipo. Bien, entonces, alguien necesita, voy a detener la